Hola, buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí nuevamente y que nos acompañen en esta serie de debates que ya es por tercer año consecutivo que logramos llevarlos a cabo. Entonces, sin más preámbulo, les doy la palabra a Roberto Íñiguez, el decano nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, quien nos apoya a moderar esta serie de debates. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. La verdad es que es un gran gusto reunirnos otra vez en este, digamos, primer debate de la serie 2022. Como bien comentaba Claudia, es un espacio de diálogo, de escucha también, de grandes voces que iniciamos en plena pandemia, ya hace un par de años. Increíble que han pasado un par de años, donde nos parecía muy, muy necesario generar precisamente eso, el espacio para el debate y la reflexión sobre una disciplina, las disciplinas del diseño, y cómo en medio de tiempos cambiantes y de crisis como las que hemos vivido, aporta, suma, reacciona, se transforma. Nos parecía muy, muy importante ese espacio reflexivo, y desde el Tecnológico de Monterrey, y en ese compromiso que tenemos de parte también de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, de contribuir, el crear también una esfera, además de acción, una esfera reflexiva, nos parecía muy relevante. Hemos sido muy afortunados con contar con la generosidad de invitados e invitadas muy, muy relevantes, digamos, en habla hispana. También los hemos mantenido en habla hispana por una idea también un poco local, ¿verdad? El diálogo y las voces globales, pero entrando a profundidad en particularidades, quizá de nuestra cultura o latinas o hispanoparlantes, ¿verdad? Y en esa relación que tiene lo global con lo local nos ha parecido muy, muy interesante. Y bueno, y el día de hoy la verdad es que contentísimos de arrancar, digamos, el tercer ciclo, y para esta primera edición tenemos invitadas, invitados pues de lujo. Así que mencioné la generosidad enorme que hemos tenido como Tecnológico Monterrey en ello, y hoy pues no es la excepción. Este debate, como sabemos, tiene la conexión a Zoom, y aquí nos acompañan también parte de la comunidad TEC, por un lado, entre facultad, alumnos y alumnas, amigos invitados, y también se transmite después en redes, y hemos tenido también una afluencia pues de cientos y quizá ya miles que se suman a seguir estos espacios en los que la idea es sumar.
Así que los invito pues a que sigamos participando todos como comunidad de estas disciplinas en los diálogos, visitando la página El Diceno que viene.mx, donde están además grabados, están las grabaciones de todo el ciclo, desde el 2020 hasta acá, incluso algunos documentos, libros descargables, que ha sido pues material abierto, libre, información para promover este tema del debate sobre el diseño que viene. Pues sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestras y nuestros grandes invitados, invitadas de esta tarde. Tenemos con nosotros a Ana Burkhardt. Ella es curadora y escritora colombiana, maestra en cultura visual por la New York University. Su trabajo se encuentra en la intersección del diseño, artesanía y arte contemporáneo, de manera que tiene una mirada muy, muy horizontal, súper interesante. Actualmente el asistente de curaduría en el Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA en Nueva York. Y bueno, ha trabajado como asesora en Artesanías de Colombia, que por cierto tenemos una excelente relación con ellos y nos ha tocado como TEC interactuar muchísimo. Así que, Ana, muy, muy bienvenida. Mil gracias, es un gusto. Gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Gustavo Quiroga. Él es diseñador industrial argentino por la Universidad Nacional del Cuyo, gestor cultural, consultor institucional, investigador en diseño, y ha sido, bueno, pues un fuerte impulsor de instituciones, cofundador y director de la Fundación del Interior y de Museo de Construcción en Mendoza, de la Fundación IDA de Buenos Aires también. Ha participado pues en proyectos editoriales, curatoriales, charlas, congresos, bienales en Argentina y el extranjero, y bueno, ha sido multipremiado por sus investigaciones y trayectoria, también desde Argentina. Muy bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. La verdad que un placer poder participar con ustedes y sobre todo conversar, intercambiar ideas. Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos a Ana Elena Malet. Ella pues es una curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo. No necesita presentación, me parece, menos en esta esfera y esta comunidad. Actualmente es maestra distinguida de la Escuela de Arquitectura y de Diseño, así que es profesora nuestra de casa, ¿verdad? Aquí en el Tecnológico de Monterrey. Dentro de muchos de sus roles, además pues es miembro académica del Comité de Adquisiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA también. Además, bueno, de conferencista, ¿verdad? Y líder de opinión en temas pues curatoriales y de diseño, y yo diría con un empuje enorme en esta región, en México. Así que bienvenida, Ana Elena. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar aquí y ahora sí que poder tener esta conexión latinoamericana que me parece tan necesaria. Gracias. Sí, fantástico. Esta plataforma hoy, el día de hoy es muy, muy afortunada de poder tener una conexión latinoamericana, americana, yo diría también, ¿verdad? En muchos sentidos. Así que, oigan, sin más preámbulo, pues comencemos porque la audiencia, quien quiere escucharlos es a ustedes, no a mí. Así que me gustaría comenzar por preguntar por el hoy, ¿verdad? Esta serie de debates, digamos, fuera ahorita del diálogo ya en transmisión, hablábamos de que en el 2020 que la iniciamos, cuando hablábamos del hoy era precisamente en medio de una pandemia donde había muchísima confusión, poco conocimiento sobre lo que nos estaba sucediendo, reacciones diversas, ¿verdad? De pronto desesperadas incluso, vivimos durante ello incluso descrédito por la ciencia, polarización, muchas cosas, ¿verdad? Y revisitando uno de esos debates, cuando hablábamos sobre el diseño y cuál era el rol que el diseño debía tomar, la primera pregunta, ¿verdad? Es esa, ¿cuál es el rol en el hoy que el diseño debería tomar? ¿Dónde deberíamos estar los diseñadores y las diseñadoras actuando, ¿verdad? Incidiendo, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué nos toca hacer, ¿verdad? ¿Qué nos toca sumar o aportar? En aquel momento, pues hablaba muchísimo, por ejemplo, del diseño para la emergencia, ¿no? Estábamos ocupados en cómo entendíamos esto y me parece que había como dos posturas así muy claras. Una era el del diseño para la emergencia, es decir, el tratar de resolver, ¿no? Esta idea de resolver con productos y servicios muy rápidamente, ¿verdad? Máscaras, señalética,
¿verdad? Información que facilitara a la sociedad la comprensión sobre lo que estamos viviendo. Me parece esa idea de respuesta muy rápida a partir de lo que sabemos hacer, ¿verdad? Productos, servicios y soluciones. Pero luego los diálogos intermedios hasta los siguientes meses fueron migrando también a roles, yo diría, un poquito como más amplios, ¿no? Viendo en la crisis la gran oportunidad también que se presenta, porque la crisis puso a la vista muchos de los problemas, me acuerdo algún invitado nos decía, endémicos que tenemos, ¿verdad? Puso a la vista la gran inequidad que vivimos como sociedades, ¿verdad? En términos de acceso a salud, ¿verdad? Las campañas de vacunación siguen siendo un ejemplo de ello, ¿verdad? De grandes retos que tenemos cuando hablábamos, por ejemplo, de las nuevas circunstancias de trabajo, y todavía me acuerdo en un foro el año pasado, en alguna bienal, que nos invitaron a participar como el diseño que viene, se hablaba, bueno, es que ahora el teletrabajo y el trabajo a distancia, bueno, sí, claro, pero hay otra gran parte del mundo que todavía no tiene acceso a Internet, ¿verdad? Y la alfabetización digital. Entonces, esta crisis también puso a la vista problemas de rezago, de inequidad, de distancias enormes que estamos viviendo, y entonces se fue como migrando el diálogo de ese diseño para la emergencia, yo diría, al diseño para repensar más sistémicamente nuestra sociedad, ¿verdad? Y entonces temas de diseño para innovación social, temas de diseño para transiciones, empezaron a surgir. En un resumen así muy rápido, en los diálogos creo que han aparecido ese recorrido. En su opinión, en el hoy, y un poco ya decíamos, quizá en algo que podemos llamar la pospandemia, la pongo entre comillas porque allá hay debate, ¿cuál es el rol del diseño? ¿Cuáles son los temas que deberían estar en la mesa? ¿Dónde deberíamos estar incidiendo diseñadoras y diseñadoras? ¿Y cuál es pues ese papel que debe jugar nuestra disciplina? ¿Quién quiere comenzar? Digo, aquí no hay turnos y se vale levantar la mano. Bueno, rompo un poco el hielo Bravo, por favor, sí. para ir comenzando. Creo que una de las cosas que me propuso el temario que ustedes nos enviaron era poner en consideración también qué significó la pandemia y qué cosas nosotros pensamos que devienen solamente de la pandemia. Cuando hablamos de diseño de emergencia, realmente es un tema que tiene que ver más con el diseño humanitario, y la verdad es que esa idea de la emergencia es porque se convirtió en algo mucho más masivo, pero la verdad que el diseño asistiendo humanitariamente es necesario transversalmente, porque el tema de las guerras, el tema de las inequidades, el tema del acceso incluso a elementos tan elementales como el agua potable, creo que es transversal y no implica solamente un momento de pandemia. Por lo cual también Se trabó un poco, Me ¿verdad? parece que sí, que allá está volviendo aquí. Gustavo, te perdimos un segundito. Ya te tenemos. Sí. Adelante. Bueno, disculpen. Decía que el diseño en realidad está tendiendo al origen, a la idea del diseño humanitario, del diseño con esos valores sociales, que es la mejora, si se quiere, de las civilizaciones, e incluso pensándolo un poco más amplio, de las civilizaciones y el medio ambiente y de su contexto y de cómo vamos a empezar a configurar los espacios donde el ser humano se comunica, donde el ser humano interactúa con la naturaleza, con su espacio geográfico. Creo que el tema de la urgencia o de la emergencia se dio con la pandemia, pero la verdad creo que es también transversal a un estado donde la humanidad está transitando de manera muy hostil con el uso de los recursos. Adelante, Ana, por favor. Sí, creo que yo iba a decir algo parecido y es que, gracias Gustavo, es que creo que una cosa, digamos, se puede decir buena que pasó con la pandemia es que mucha gente se dio cuenta como de la importancia de los diseñadores en momentos de crisis, ¿cierto? Pero, y eso es algo que nosotros desde Latinoamérica sabemos muy claro, y es que no se necesita una pandemia para que haya crisis. Digamos, en lugares como México, Colombia, Argentina ha habido guerras por 60 años, hay gente que está constantemente reaccionando a crisis, ya sean crisis climáticas, ya sean crisis, como decías tú, Roberto, de inequidad. Y una cosa que me parece importante pensar como diseñadores o como personas que miran al diseño es también entender cómo las personas que han estado respondiendo a esas crisis desde hace tanto tiempo
que no son necesariamente diseñadores, pero que piensan como diseñadores, cómo han estado, cómo son estas respuestas y cómo podemos nosotros desde la especificidad empezar a pensar en las crisis de maneras diferentes y darnos cuenta que no se necesita una pandemia enorme para repensar los sistemas que, como bien decías, no están funcionando, que ya existen comunidades que están repensando los sistemas y ya están tratando de rediseñar las cosas que por muchos años no les han funcionado a ellos tampoco. Oye, Ana, ahora que lo mencionas, me resuena con un comentario de alguno de los diálogos que decía que la crisis es la gran oportunidad también, ¿no? Y cómo podemos repensar sistémicamente estas grandes problemáticas que tenemos. Ana Elena, ¿quisieras tú sumar algo? Sí, recuerdo muy bien que cuando empezaron estos diálogos me tocó estar en la primera mesa y ahí entramos en un debate con Emiliano Godoy, porque yo decía, si los diseñadores no saben qué hacer, no hagan nada. Y Emiliano decía que había que responder inmediatamente. Pasaron 2 años y yo creo que ni siquiera acabamos de entender las implicaciones de lo que estamos viviendo. Yo creo que seguimos en una transpandemia, no estamos en el momento pospandemia porque esto pues no acaba. Hay muchas implicaciones que ni siquiera, o sea, que las tenemos tan cerca que ni siquiera podemos entender esas consecuencias. Pero a mí lo que me queda claro a partir de esta situación y de ese momento comenzando la pandemia, que era hacer versus no hacer, es que hoy más que nunca esta crisis reveló, esta crisis global, mundial, reveló que el diseño es político más que nunca, ¿no? Porque nos impacta de una manera social, económica, emocional, y el diseño sí es respuesta, pero creo que también tiene que ser investigación y acompañamiento. Y eso es un poco lo que yo he aprendido de esta crisis y de ver no solo las respuestas, sino el entender que esto no se acaba, ¿no? Esta transpandemia va a seguir y si algo nos quedó claro es que vamos a volver a tener otra pandemia, ¿no? Quizá no en nuestro tiempo de vida, pero las alertas están ahí, la crisis climática, como decían Ana y Gustavo, las guerras. Entonces, creo que como nunca los diseñadores tienen que tener otro set de herramientas, no solo para reaccionar, sino para entender, como dice Gustavo, transversalmente, cómo dar seguimiento a estos proyectos, ¿no? Y a estas crisis. O sea, no es solamente responder de manera inmediata, sino sostener esa respuesta en el tiempo. Oye, gracias, Ana Elena, por conectar con, a ti te ha tocado todo el recorrido desde el inicio, sí, es verdad, estuviste en la primera mesa. Y bueno, yo quisiera preguntarles en ese sentido, ¿cuál es como la reflexión disciplinar? Gustavo, tú nos mencionabas, oye, este espacio de la pandemia nos ha servido para volver al origen, escuché, ¿no? Que me gustó mucho, sobre la responsabilidad del diseño como una actividad humanitaria, ¿verdad? Al final, el diseño es una actividad para generar prosperidad, para generar bienestar, ¿verdad? Para generar una mejor sociedad, ¿verdad? Y Ana nos subrayaba también, ¿verdad? Que fue un espacio para hacer muy claramente de manifiesto la importancia del diseño. Sin embargo, en estos diálogos yo también percibo que ha habido una especie de péndulo en el cual ha habido momentos en los que somos muy pesimistas sobre ello, ¿verdad? O sea, decir, oye, en algún diálogo incluso recuerdo la frase que decía, a ver, desde la modernidad, ¿verdad? Nos queda claro que el diseño, estoy citando, no ha redimido a la sociedad, ¿no? Entonces, esta gran labor que nos propusimos de poder aportar a esa escala, queda mucho por hacer, ¿no? Y en ese pendular también ha ido a, oye, pero no, es que sí somos capaces y ahora es el momento. Entonces, ¿qué piensan de ello, verdad? Quizá lo estoy poniendo mucho en blanco y negro, ha habido muchos matices en grises sobre esa capacidad que tenemos para provocar el cambio positivo, pero sí, a lo mejor también con el vaivén de la pandemia y lo que la misma crisis nos ha traído, ¿verdad? En subidas y bajadas, hemos oscilado entre yo diría, el pesimismo y el optimismo de la capacidad que podremos tener como disciplinas para proponer, ¿no? ¿Qué piensan de ello? ¿Cuál sería su reflexión sobre nuestra disciplina?
Yo subrayo un poco la idea de Ana Elena sobre diseño político y creo que realmente el diseño alcanza una escala social cuando está apoyado por políticas. Y ahí viene otro aspecto más, que es leer por fuera del diseño las circunstancias. También hay que entender que la política hoy en día no la hace solamente el gobierno, también la hace el mercado. Cuando estamos hablando de mercado, estamos hablando de corporaciones y de movimientos internacionales mucho más grandes. Entonces, siempre que pienso el diseño como una herramienta de cambio, también pienso qué es lo que tiene que cambiar y cuáles son las resistencias que se generan, porque estamos hablando de que hay mecanismos económicos, de funcionamiento y demás, que por más de que haya una idea superadora, también implica que haya una política de cambio. Y ahí es donde siento que el diseñador no es el centro del ecosistema, sino es un elemento más, es un gran articulador, si se quiere, de un montón de factores. De hecho, diseño tiene la particularidad de trabajar con vectores múltiples, con múltiples capas de información o de complejidad, pero ninguna de estas implementaciones llega a una escala masiva si es que los usuarios no lo incorporan y lo hacen suyos como resistencia, o si la misma política o la economía lo pone de manifiesto. Entonces, me parece también eso, digamos, eso que dijo Ana Elena del diseño político, que es un aspecto clave para entender también el diseño pandemia, pospandémico, como lo querramos llamar. Sí, yo a veces pienso, o sea, estoy de acuerdo, hay veces pienso que hay veces es un poquito más productivo en vez de repensar cuál es el rol del diseñador, como repensar la definición de diseño. Es decir, como bien decía Gustavo, las políticas públicas también son diseño, las políticas de comercio también son diseño. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar en los diseñadores como personas, elementos que hacen parte de este sistema y pueden ayudar a diseñar este sistema, pero también colaborar con los otros actores importantes dentro de estos sistemas complejos globales y locales también? A mí quiero retomar algo que dijeron los dos que me parece muy importante. Una cosa es que creo que durante mucho tiempo, sobre todo en Latinoamérica, en donde la disciplina del diseño es aún una disciplina joven, una disciplina del siglo XX, que apenas estamos definiendo y redefiniendo. Y yo creo que sí es momento de redefinirla para entender eso que decía Gustavo, el redefinir la disciplina del diseño, para entender esa disciplina y al diseñador como articulador. Y me voy a adelantar un poco para conectar con eso que decían ustedes, con esa pregunta final que nos mandaron de cuál es el futuro. Yo hoy no veo ningún equipo de trabajo sin un diseñador integrado a ese equipo de trabajo. Pero estoy hablando de una granja porcina, de una granja avícola, de diseñar carreteras, de diseñar el Tren Maya o de diseñar un shopping mall, un nuevo, una nueva experiencia de retail, ¿no? Pero también los nuevos espacios de trabajo, las nuevas experiencias de hospitalidad, la nueva manera de educar y educarnos. Creo que algo que sí nos vino a traer una reflexión es el diseñador como el gran articulador de ideas, de soluciones, de poder meter, ¿no?, a la bolsa todas esas propuestas y sacar algo que sea congruente. Y creo que finalmente, bueno, quiero creer, ¿no?, adelantándome al futuro, la situación le va a hacer justicia al diseño, porque sí creo que el diseñador y la disciplina tiene que ser el gran articulador del mundo que queremos vivir, ¿no? Un mundo que sea mucho más justo. Creo que lo que vino a enseñarnos también esta pandemia es que hay que repensar las ciudades y cómo vivimos en las ciudades. Esta idea de la ciudad de los 15 minutos que volvió a salir a la luz y a la discusión a partir de la pandemia, creo que es muy importante. O sea, yo veo hoy algo que me angustia sobremanera, que es que por lo menos en la Ciudad de México estamos como volviendo a la normalidad y de pronto hay oficinas que ya han empezado otra vez a trabajar después de 2 años de home office
y el commuting de esta gente es, ¿no? De mucha de esta gente es de 2, 3 horas para llegar a su lugar de oficina, y ahora proponen jornadas de medio tiempo, entonces trabajas una y otras 3 horas de regreso a tu lugar. Entonces creo que sí hay que repensar, o sea, creo que hay que repensar el mundo a partir de la pandemia, hay que repensar los comportamientos, y me parece que repensar la definición de diseño como el gran articulador de esta redefinición del mundo y de la vida cotidiana es nodal para esto. No, pues digo, fantástica esta oportunidad, digo, y muy estimulante. Decía Ana Elena que en Latinoamérica esta profesión del siglo XX o disciplina del siglo XX, pues fantástico pensar que ya en esta segunda, bastante entrado el siglo XXI, ¿verdad? 2 décadas, podamos tener la ventana para repensarla. Y yo diría, quizá no solamente la ventana, sino la obligación, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Cuáles serían esas pistas para repensar nuestra disciplina? Digo, se han mencionado ya algunas muy claras. Me parece que lo político, lo escuché de los 3, ¿verdad? Y la ventaja de estar en este formato es que uno rápidamente puede ver a la Real Academia de la Lengua y dice que lo político son las cosas del gobierno, el regir sobre asuntos públicos, pero me parece que hay una clave muy interesante, que es cómo la ciudadanía se inmiscuye en ello. Entonces estamos quizá en esa ventana donde el diseño es el espacio que permite, que habilita a la ciudadanía. Sí, incluso creo que pondría una complejidad más a la charla que tiene que ver con el modelo civilizatorio, con los paradigmas también de sociedades, porque muchas veces estamos hablando como de una urbe y de unas problemáticas, y para mí tienen también mucha implicancia la cosmovisión de cada una de las regiones. Digamos, si ustedes en México tienen las pirámides que tienen, no pueden, digamos, piensan de una manera muy distinta a nosotros que tenemos una pampa sin pirámides. Y eso no es menor. Hay una manera en que el ser humano concibe sus relaciones y su entendimiento, que siento que en el último tiempo tal vez aplica como una especie de monopolio de modelos, donde estamos todos pensando de una manera muy vertical y donde hay que empezar a defender también esas diversidades de maneras de vida, de pensamientos, de creencias, porque siento que las creencias mismas habilitan a las personas a hacer actos distintos. Y el poder que uno tiene tal vez de civilizaciones anteriores o de culturas que han pasado, del entendimiento incluso de la tecnología, de la relación con el cosmos, digo, lo estoy llevando a un plano un poco más abstracto, creo que hay que volver a defenderlo porque estamos en una mecánica social muy consumista, muy cerrada, digamos, como muy preseteada, y la verdad es que hay que empezar a defender otras maneras, incluso versiones en las que se pensaba que eran viejas, caducas y demás, y que creo que tienen una sustentabilidad y un poder para estas nuevas versiones muy fuerte. Incluso me meto en un área más para ir complejizando o mezclando más todo lo que estoy diciendo, que es el metaverso. Digo, en paralelo a la pandemia se virtualizó un montón nuestros vínculos y aparece este nuevo soporte que es como una especie de paisaje virtual, de nueva geografía. Y si uno se pone a estudiar cuáles son los paradigmas que están fluyendo en el metaverso, no tiene que ver con las relaciones con el medio ambiente o con la educación o con el aprendizaje técnico, es, si se quiere, mucho más de consumo, de simbolismo. Entonces, realmente hay que pensar bien hacia dónde estamos yendo y qué tipo de información nos estamos incorporando para poder también pensar qué es lo que vamos a proyectar. Bueno, por ahí dije cosas muy abstractas, pero tiene que ver con eso de estar todo el tiempo recibiendo información y tal vez no estar siendo consciente de las raíces, de las singularidades, de defender los paisajes, de defender esas diferencias que hacen que este planeta también sea tan interesante y que todas las culturas sean tan poderosas. Sí, una cosa que me quedé pensando que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, Gustavo, si entendí, es que, no sé, cuando tú hablabas, Roberto, del ciudadano, que pues es una cosa súper importante, es el término que a veces usamos un poco para hablar de como los derechos y responsabilidades que tenemos en general como personas, pero también cuando hablamos de ciudadanos, se nos olvida que no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos
y por lo tanto no tienen las mismas obligaciones. Entonces es muy fácil hablar de ciudadanos desde como una perspectiva de ciudad, desde una perspectiva de centro, pero en realidad siento que hay veces hablar de ciudadanos se queda un poco corto cuando estamos hablando de, como de cosas tan particulares como decía Gustavo. Entonces, no sé si para mí una buena forma de pensar sería también, y eso ya lo han dicho, pensar como desde lo sistemático y cómo el diseño nos puede ayudar no solamente a diseñar sistemas, pero también a visibilizar sistemas y por lo tanto visibilizar esa complejidad que es tan difícil de entender. Hay veces cuando estamos hablando de cosas tan difíciles y como tan interconectadas. No sé si eso tiene sentido. Yo me gusta mucho lo que ambos dijeron, porque creo que la pandemia abrió, así como nos cerró muchas puertas, abrió muchas posibilidades. Nos dio tiempo primero para angustiarnos, después para desangustiarnos, para pensar qué podía ser este futuro. Y sí creo que estos discursos decoloniales, que a mí al principio realmente me ponían los pelos de punta, pero conforme la pandemia, la lectura y la tranquilidad, he visto que son una oportunidad, ¿no? Es como si de pronto la academia nos concediera a los países en desarrollo la oportunidad de reinventarnos y de contar nuestras propias historias, ¿no? De volver los ojos a nuestro territorio, a nuestros paisajes, nuestra geografía y nuestros recursos, y repensar, ¿no?, nuestras definiciones a partir, como decía Gustavo, de nuestras singularidades. O sea, esta idea, y yo insisto mucho, Roberto lo sabrá, en esta idea de la historia y cómo tenemos que conocer nuestra historia, que creo que es parte de la labor cotidiana de Gustavo y de las fundaciones que ha formado, y que me parece que es muy importante porque no es accesoria, sino la historia nos permite proyectar un futuro mejor para no cometer los mismos errores, pero para entender en dónde estamos parados. Y creo que esa parte es muy importante, ¿no? O sea, decolonizar esta idea del diseño para repensar nuestras singularidades y cómo a partir de nuestras singularidades podemos construir una sociedad distinta. Creo que la pandemia también, esta idea, no, este impedimento de poder viajar, nos hizo recapacitar y volver un poco a la cueva, ¿no? Volver a nuestra localidad y entender nuestras fortalezas y nuestras virtudes. Y creo que hay que empezar a desarrollar esos discursos propios, estas historias propias, estos diseños propios, que van a hacer que sea un mundo mucho más justo, mucho más integrado, ¿no? En donde podamos, como dice Ana, localizar esos discursos y esas oportunidades que se están dando en nuestros territorios y que no son las mismas que se dan en otros lados, y poder ponerles solución o atenderlas, o por lo menos darle seguimiento, o por lo menos visibilizarlas y darle seguimiento a esa visibilización. Creo que ahí hay una gran oportunidad, no solamente, ¿no?, la pandemia como que abrió ese hoyo negro en donde hay oportunidades, sino que ahora también pues esta academia tan hegemónica, pues nos permite, nos da el permiso de construir nuestras narrativas como queramos. Y creo que eso es muy importante. Muy interesante este último punto, porque escucho, a ver si entendí bien, como una coincidencia en que en la ventana de redefinición del diseño, que es por donde íbamos con la charla, ¿verdad? También escucho una pista que que quizá no es una definición, sino son muchas, ¿no? Las que hay que construir, o más bien una definición que incluya la diversidad, que incluya la singularidad, que incluya la localidad, y que incluya incluso regiones que no han sido, digamos, céntricas, citando así a Bonsiepe, ¿no? En el discurso del diseño, ¿verdad? Sin duda se abre una gran ventana allí para regiones como las nuestras, que ya tienen una historia, prácticas propias, reflexiones y generaciones que han aportado ahí, que no han estado tan visibles en el panorama global, ¿verdad? Y que también, como en otros, se enfrentan, digamos, a paradigmas dominantes, ¿verdad? ¿Qué tanto el futuro creen que representará
ese espacio para la diversidad de prácticas del diseño. No sé, hace no mucho, un par de décadas, me parece que Hesketh decía que el diseño es joven y diverso, y en esa diversidad radica su potencial, ¿no? O sea, por definición tiene que ser así. Cuando intentábamos tener en la academia definiciones como únicas, ¿no? De cómo debe ser y todo este proceso en el que de pronto nos hicimos muy estas olas en las que nos hicimos muy metodológicos. Hubo después una apertura para decir, no, la diversidad es parte de nuestra gran capacidad. ¿Qué tanto vemos el futuro así? Y quizá una segunda pregunta es, ¿qué tanto desde nuestras regiones estamos asumiendo esta oportunidad, ¿verdad? O permiso, decía Ana Elena, que nos brinda la academia hegemónica para contribuir con temas pues, muy propios, muy locales, muy singulares, citando las palabras que escuché de ustedes. ¿Qué tanto la estamos capitalizando yo? Bueno, ustedes que tienen una vista, ¿verdad? Fantástica de nuestras regiones. en parte lo que creo, como dice Ana Elena, es que como uno lee el pasado, también es como uno entiende el presente y el futuro. Digamos, me parece que nuestras sociedades tienen que hacer esa revisión y esa valorización interna que se ha ido dando en diferentes regiones. Tal vez Perú lo hizo con la comida, empiezan a aparecer países que reincorporan otra vez algo que tal vez antes era popular y despreciado, como una cosa con valor. Le sucedió también a los alimentos, donde se empezó a repensar esos alimentos tan increíbles como la maca, que antes eran, si se quiere, como alimentos pobres. Y hay algo que tiene que ver con ese monopolio que estamos hablando y cómo hemos entendido el pasado de una manera muy despectiva, y para mí, cuando les hablo de las pirámides de México, creo que hay algo ahí en la tecnología, en la manera de pensar, en la cosmovisión, en cómo se veía la relación con el universo y el ser humano muy potente, eh, que hay que volver a repensarla, porque hay avances incluso de miles de años atrás que hoy día se ven como muy futuristas, digamos, como difíciles de abordar desde el presente. Entonces, creo que, digo, como nosotros estamos entendiendo la información es como también nos va a habilitar hacia el futuro. Y ahí aparece un concepto fundamental, que es la política de las informaciones. ¿Qué tipo de información nos está permitiendo acceder? Los algoritmos, la internet seteada, si se dan cuenta, digo, cada uno de nosotros, salvo que rompas con el algoritmo, empezás a encerrarte en un cerco de información que es muy cercana a tu universo, muy cercana a tus cosas, y realmente uno termina sabiendo muy poco de otras civilizaciones, y estoy abriendo también la complejidad y hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero eso nos permite pensar desde otros ángulos las problemáticas. Creo que el futuro es un espacio incierto, por supuesto, que tiene grandes potenciales de diseño, y cuando Ana Elena hablaba del diseño transversal, la verdad que el diseño se usa para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Cuando estamos hablando de armamento súper sofisticado y demás, eso está diseñado y hay que romper la idea de que el diseño no tiene que ver con eso. Al revés, eso tiene una cantidad de diseño increíble. Los avances mayores que se hacen en tecnología tienen que ver con los avances militares. Entonces, hay algo en la manera del ser humano que es post-diseño, si se quiere. Creo que tiene que ver con la filosofía, en cómo nosotros abordemos la lectura de nuestros ecosistemas y cómo nos paremos frente a respetar, si se quiere, el ser humano y su medio ambiente y su universo. Sé que estoy hablando muy abstracto y que por ahí uso temas y metáforas muy cruzadas, pero me es difícil responder de una sola forma, como decir el diseño puede ser el futuro. Bueno, eso es una frase de marketing. Yo estoy diciendo que el diseño es un elemento más de una conjunción de cosas que están todas en juego y donde el pasado, el presente, la filosofía, las maneras de interpretar qué es lo valioso de cada pueblo, están todas en juego hoy en día. No sé, hay algo que yo también quiero decir, y es que en realidad ya hay un montón de comunidades digamos, en Latinoamérica, en México particularmente, pero en Colombia, en Argentina, entre comillas, capitalizando todas estas tecnologías de las que está hablando Gustavo. Ya hay un montón de comunidades, sobre todo indígenas, campesinas, negras, que están proponiendo diferentes métodos de construcción, que están usando, no sé,
bancos de semillas para repensar el sistema de alimentos, pero son personas que generalmente no son vistas como diseñadores porque no tienen acceso a los sistemas educativos, etcétera, etcétera, que hacen, que crean lo que nosotros pensamos es un diseñador. Entonces, también es un poquito pensar cómo podemos, o sea, cómo podemos reconocer que existen comunidades que ya están proponiendo todos estos nuevos sistemas y todos estos nuevos métodos y cómo podemos ajustar los sistemas casi que como, así como dice Ana Elena, coloniales para, pues como para que estas tecnologías existan de una manera no necesariamente global, no necesariamente como que se adhieran al capitalismo, pero para que nos ayuden a rediseñar la forma en que nos relacionamos y la forma en que producimos todos los días. Gracias, Ana. Quizá forma parte de estas manifestaciones del que sí, el paradigma dominante o colonial, si queremos, deja fuera, ¿no? Como definiciones del diseño y que podrían ser prácticas muy locales, ¿cierto? Ana Elena, estabas por comentar. Sí, me gusta mucho esto que retoman porque creo que si algo nos enseñó la pandemia, llevamos 2 años de aislamiento, de solitud, si se quiere decir, y creo que el futuro es comunitario. Creo que una cosa que es muy importante es entender el futuro en colectivo, ¿no? Y cómo finalmente nos dimos cuenta que a pesar de estar ¿no? en aislamiento, pues hubo gente que se organizó en comunidades digitales, ¿no? Al principio veíamos estas fiestas y estos brindis por Zoom, que al final pues ya el agotamiento era absolutamente aterrador. Pero creo que esa parte que ambos de mis compañeros mencionaron, a mí me parece que ese es el futuro. Entender el diseño como esta práctica, si quieres, para utilizar ¿no? estas definiciones digitales open source, el diseño y la disciplina del diseño, y en eso está esta redefinición, no es exclusiva de los diseñadores. Y voy a citar a ¿no? mi mente favorita, que es Clara Porset, que decía, hay diseño en todo, en una nube, en el mar, en una silla, en una olla, y puede ser diseñado por el hombre, hecho por la mano del hombre o por la naturaleza. Entonces, el diseño está ahí, simplemente tenemos que entender, es open source, hay que entender cuál es su visión y su misión, y creo que la labor de los diseñadores es acompañar esos formatos, ¿no? de hackear el diseño o de construir el diseño desde la comunidad, un poco lo que decía Ana, ¿no? Que hay todas estas comunidades utilizando, ¿no? Herramientas de diseño sin que realmente sepan que son herramientas de diseño. Entonces, yo creo que la labor mucho de los diseñadores del futuro va a ser este acompañamiento, ser este articulador, no solo de equipos profesionales de trabajo, sino de estas otras comunidades que utilizan las herramientas del diseño para generar un bien común, ¿no? Y generar una suerte de bienestar y desarrollo. Y creo que por ahí es a donde tenemos que pensar, y sobre todo conscientes de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Y que no todo está en el centro, sino que la periferia hay que fortalecerla y construirla, repensarla y apoyarla también, ¿no? Sí, y no solo el diseñador como articulador, pero también el diseñador como estudiante, como el diseñador aprender de estas comunidades que en realidad están ejerciendo diseño todo el tiempo. Gracias. Sí, a mí me pareció... Gustavo, por favor. No, me pareció muy interesante lo que dijo Ana cuando hablaba de que diseño también está en un banco de semillas. Y creo que lo interesante de la charla es que no se está hablando de diseño como un objeto. Estamos hablando de diseño como una metáfora de proyectar, de pensar, de generar estrategias, de generar sistemas. Entonces, ese cambio de noción deconstruye muchas veces lo que se piensa de manera más hermética dentro de la palabra diseño. Y de esta forma creo que el rol no es solamente de los diseñadores, de los estudiantes, también es de estos centros de validación del diseño, en el caso de las grandes instituciones, de los museos, de las colecciones, de cómo ellos rompen esos límites y empiezan a generar una amplitud más conceptual, donde otras personas pueden acceder a estas ideas y pensarse como diseñadores o como planificadores.
Gracias, Gustavo. Me parece que es una gran transición que hemos vivido del siglo XX, ¿verdad?, al XXI. Esa transición de pensar en el objeto a pensar en los procesos, ¿verdad?, en las dinámicas, en las aproximaciones, en las metáforas, mencionaste también. El diseño en ese terreno está viviendo una gran transición. Recordar a la audiencia que, bueno, nos quedan algunos minutos y dejamos espacio siempre para preguntas, así que nos están llegando ahorita quizás algunas por las redes, pero también los que están en la sesión de Zoom pueden usar el chat. Estamos empezando a recibir algunas. Trataré de leer la primera. Una tiene que ver, me parece, con algo que mencionaba Gustavo sobre el tema de la información como una también manera de localización de poder, ¿no? Hablaba, creo que conecta con la idea de las mentalidades dominantes a veces y cómo la información se está convirtiendo en una nueva manera de generar una geografía del poder, ¿verdad? Basta ver, entonces comenté el mío, basta ver dónde están situados los servidores del mundo para saber dónde está concentrando el poder y que nuevamente no será distribuido y equitativo. El diseño, la pregunta creo que tiene que ver con el diseño, cómo puede abordar ello, puede sumar a generar, a ser un mediador para esa concentración de poder ahora basados en esta nueva redistribución del poder basada en la información. Creo que ahí, cuando hablamos de que el diseño da soluciones, tal vez un nuevo rol del diseño también es generar crisis internas, romper paradigmas. En esa manera nos va a poner en algunos lugares un poco incómodos, pero nos permiten repensar cosas. Hace poco estaba hablando con un amigo sobre cómo hoy día la humanidad planifica los nuevos territorios. Hablemos de conquistar Marte y ocuparlo como un nuevo planeta. Y de repente nos pusimos a pensar en esta idea de la llegada a la Luna y todo ese acting que fue, porque piensen la cantidad de décadas que han pasado entre la primera llegada a la Luna y la actualidad, y entonces entra la duda de si eso fue realmente real o si fue una transmisión mediada, casi actoral, por decirlo. Entonces, yo creo que hay diferentes niveles de información que lo que nosotros llegamos a acceder son informaciones muy digeridas, muy permitidas, que hay un montón de informaciones muy poderosas para el ser humano y que no son tan fáciles de llegar. De hecho, siempre está la metáfora, la idea de que hubiese sido si un Tesla hubiese tenido la aceptación que requería en su momento. Estaríamos en otro tipo de vínculos humanos, de otro artificio sería hoy. Y sin embargo, uno habla también ahí del poder económico, del poder mediático, de la política también como, si se quiere, como formativa de los pueblos o de las comunidades. Y entonces creo que el diseño, además de dar soluciones, también tiene que generar inflexiones, tiene que generar pensamientos y momentos donde nosotros nos pongamos a replantear si el universo que estamos percibiendo y entendiendo es realmente de la manera que lo estamos pensando. Y muchas veces no lo es. Ni hablar de las noticias, de la información, digo, tal vez dependiendo del canal uno entiende la guerra de una manera y si te pones de otro lado la entendés de otra, o los roles de todo lo que sucede. Entonces, me parece muy, muy particular esto de que el diseñador está dentro de estos procesos de comunicación y de mensajes, y asimismo como estamos dentro, también podemos accionar para romper ciertas estructuras. Gracias, Gustavo. Ana, Elena, ¿quieren sumar al respecto de esta pregunta? Si no, paso a la que sigue, nos están llegando aquí varias, gracias. Aquí hay en el chat de José Valtierra que dice lo político, lo económico, lo funcional, lo ético, lo sustentable, lo bello, lo comunitario, ¿verdad? El diseño forma parte de todas las actividades del hombre. ¿Cómo se aborda esto desde las instituciones educativas? Digo, él lo pregunta en singular, perdón, José, si yo extiendo un poquito para hablar de lo plural, las instituciones educativas. ¿Cómo se aborda esta diversidad, ¿verdad?, de aproximaciones que el diseño puede tener en las actividades del hombre? ¿O cómo se debería? Qué fea, yo voy a decir en las actividades del ser humano, ¿no? Porque ya no podemos decir hombre. Y es la corrección que me la paso haciendo a mis alumnos, porque creo que entender el futuro en colectivo es entender
el futuro en plural, ¿no? Y empezar a hacer estas distinciones que creo que ha sido, de todos estos discursos woke, si le quieren decir, algo como muy ilustrativo y muy importante de hablar de la diversidad y desde la diversidad. Yo creo que es bien importante porque creo que así como se está redefiniendo el diseño, y tenemos que redefinir el diseño, tenemos que redefinir las instituciones educativas y tenemos que redefinir la manera de enseñar y la manera de aprender. Creo que es un momento de bastante incertidumbre. Digo, tú podrás hablar más, Roberto, pero desde el TEC lo estamos viviendo con este nuevo modelo educativo al que estamos entrando. Yo siento como que estoy entrando al metaverso con TEC 21, ¿no? Pero es una manera, pues, entre híbrida, diversa, plural, de entender la formación y entender, ¿no?, que tenemos que responder, pero que también tenemos que investigar. Creo que hay una manera, no tendría la respuesta, creo que a nivel de las instituciones educativas es el momento de hacer muchísimas, muchísimas preguntas, porque durante por lo menos todo el siglo XX se nos generó o se nos manifestó un modelo casi único de educación, ¿no? Y yo creo que hoy, como hemos hablado de las redefiniciones de diseño de acuerdo a las geografías y a los pasados, tenemos que repensar esos modelos educativos, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa que yo he pensado, y bueno, tengo que decir que yo no enseño en instituciones educativas, pero he ido a instituciones educativas en Latinoamérica. Fui a una universidad en Colombia que queda en la capital, privada, completamente segregada en muchos aspectos. Y una cosa que me di cuenta desde el principio es que la forma en que se piensa en comunidad en este tipo de universidades, y no estoy diciendo que en todas, pero lo uso como, digamos, un ejemplo, es que se forma a los diseñadores, se forman los abogados, etcétera, dentro de un ambiente casi que hermético en la universidad, y después se manda a los estudiantes a las comunidades a como implementar soluciones, cuando en realidad pues tenemos claro que así no funciona, o sea, que es así no es como puede funcionar un sistema educativo en países completamente segregados e iniguales como en Latinoamérica, ¿cierto? Y como ya decíamos antes, existen comunidades que ya están haciendo diseño, que ya han redefinido y rediseñado los sistemas que no les funcionan a ellos porque no hay presencia del Estado, porque no hay recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos, en vez de pensar en la institución educativa como un lugar donde se forman personas que van a llegar a solucionar estas situaciones de inigualdad, cómo las podemos pensar en lugares donde se puede, como decía Gustavo, articular o ayudar a acompañar, pero también aprender de esas situaciones directamente, o sea, que los estudiantes puedan directamente actuar como aliados y como estudiantes de estas comunidades que ya están haciendo el trabajo directamente? Gracias, Ana Elena. Y Ana, yo coincido mucho del aprendizaje en el TEC, en esta volcarse, ¿verdad?, a participar en la comunidad y sumar todo lo que se pueda. Hemos tenido claro y hemos aprendido que esa posición, Ana, que decías, ¿verdad?, de verticalidad, generamos los expertos que van y solucionan a otros, no es la fórmula porque definitivamente no es comunitaria, ¿cierto? Es tratar de actuar desde la otredad, ¿verdad? Y desde una mirada pues, muy miope y muy vertical. En todo caso, tendríamos que entendernos como verdadera comunidad donde somos nosotros. Y me encantó también, lo digo con una frase previa tuya, Ana, que decías, es que no solo solucionamos cosas, ¿verdad? O somos articuladores, sino que también somos aprendedores. Me parece que es un rol que nos toca mucho y hay una dosis ahí, me parece, de humildad que aprender en el diseño y en las instituciones. Sin duda. Hay otra pregunta que me parece que conecta y habla sobre cómo se puede hacer aquí, Fernando Astudillo, cómo se puede hacer, habla de arquitectura en particular, quizá ampliarlas a diseño sería interesantísimo, pero bueno, dice cómo se puede aprender una arquitectura más humana si la sociedad no compromete su participación. Me parece que conecta en el sentido de quizá cómo no siempre se encuentra una sociedad comprometida y que finalmente la idea es construir participación y comunidad. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Muchas veces me pregunto sobre
por qué una sociedad reacciona a determinada circunstancia. Y hace poco sucedió un caso muy particular en la provincia de Mendoza, acá en Argentina, donde se estaba por cambiar una ley de protección del agua para que entraran, si se quiere, explotación minera. Y de repente algo tan sustancial terminó siendo un movimiento social. Un montón de gente salió a la calle, campesinos y demás salieron a las rutas a manifestarse y se armó todo un acto social muy fuerte, acompañado también por diseño en íconos, en cartelerías, en mensajes, en publicistas haciendo contrapublicidad. Y me pareció que era muy particular ese movimiento porque tocaba una fibra emocional. Eh, Creo que algo que realmente hace que las comunidades o las sociedades trabajen, o la sociedad trabaje en conjunción, es darse cuenta cuáles son esos elementos sensibles que están en la historia, en el ADN, que están presentes en el contexto, en el medio ambiente, porque son los que realmente hacen que esa gente se vea identificada. Hay muchas veces que aparecen acciones o ideas desde afuera y la verdad es que tienen que ser procesadas, tienen que ser digeridas, tienen que ser transformadas por cada lugar y tienen que ser auténticas. Yo creo que cuando algo es auténtico, permite que esa sociedad reaccione y defienda esos valores. Gracias, Gustavo. Ana Elena, Ana, ¿quisieran sumar algo? Pues no, pero sí reiterar eso que dice Gustavo, ¿no? Muchas veces no nos comprometemos porque tenemos ciertas situaciones o cosas o principios impuestos. Entonces, así como hay que, ¿no?, redefinir la definición de diseño, hay que redefinir las prioridades de las comunidades, ¿no? Y hoy, por ejemplo, o sea, creo que hoy más que nunca hay que comprometernos y lo hemos visto también, por ejemplo, en México, hablando del agua, no, todos estos compromisos y todas estas un poco manifestaciones que se han dado, eh, pues lo vimos mucho en la pandemia con Ayutla o con ¿no?, la presa en Chihuahua, ¿no? Nuestros recursos naturales son parte de lo lo que hoy nos compromete y lo que la arquitectura tiene que empezar a integrar, ¿no? Porque de pronto entendemos, y hablando de los diseños, para mí la arquitectura es parte de estos diseños. De pronto la arquitectura se erige como ¿no?, la gran arte o el diseño hegemónico, que únicamente es el ambiente construido. Y creo que hay que repensar eso también, ¿no? O sea, hoy el ambiente construido tiene que ser parte inherente del paisaje y no con esa idea de el paisaje adentro y afuera, ¿no? Esta idea de la construcción residencial moderna, sino hoy la arquitectura tiene que ser parte de la comunidad, ¿no? Y la comunidad es también el paisaje, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante y nuestros recursos naturales tienen que ser parte de esa arquitectura y tienen que estar integrados en una propuesta arquitectónica y de ambiente construido. Sí, total, tengo que decir que cuando leí la pregunta de Fernando, la leí como cómo se puede hacer una arquitectura más que humana, y yo estaba pensando ya también un poquito en lo mismo que tú decías, Ana Elena, como cómo podemos pensar en una arquitectura y en un diseño que piense, que descentralice también el ser humano y traiga a colación no solamente pues, el medio ambiente, pero también las otras especies con las que convivimos. En alguno de los diálogos ha salido este tema, ¿verdad? De empezar a pensar en, más allá del diseño centrado en el usuario, ¿verdad? O centrado en el hombre, empezar un diseño centrado en la naturaleza, en el planeta, en los ecosistemas, ¿verdad? En las comunidades. Coincide completamente con mucho de las reflexiones que han existido. Siguen llegando preguntas, pero se nos agotó el tiempo. Agradezco muchísimo. Trataremos de desahogarlas en los siguientes diálogos, así que permanezcan atentos, atentas y conectados. La verdad es que hoy muy agradecido desde el TEC de Monterrey y la Escuela de Arquitectura y Diseño por tener grandes invitados, invitadas. Les pediría aquí es donde la audiencia virtual, ¿verdad? Se escucha un aplauso gigantesco para Ana Burkhardt, Ana Elena Malet, Gustavo Quiroga, que
con gran generosidad nos han estado acompañando esta tarde. Y termina la frase aquí de un profesor nuestro que está escribiendo, David Sánchez: qué lindo que ya toquemos el tema de lo more than human. Fantástico, me parece una gran manera de cerrar. Agradecerles nuevamente, Ana, Elena, Gustavo, muchas gracias por sumarse a estos diálogos que, como decíamos, pues tienen la intención de generar un espacio y una plataforma de debate, pues para ir construyendo juntos y en comunidad, como se mencionó mucho en la sesión, el diseño que viene. Gracias y buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias.